Estanturio, tan espectacular, tan espectacular, tan espectacular. Vea qué grande. Miren este negro aquí en la mitad. Inmenso, vean esto. Es praticamente quanto mi cara. Este Potus neon allá arriba, esta rapidofora. Fantástica, ¿no? Ay, ay, ay. Está particular, está bonita, chiquita. ¿Cómo le parece esta maravilla? Seguimos viendo este otro espacio del jardín. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Quematerío. Y continuamos caminando por el espectacular jardín botánico Kew Garden. Los invitamos a ver la primera parte en caso de que no la hayan visto, para que no se pierdan nada de este maravilloso lugar. Recordándoles de suscribirse a nuestro canal, compartir con los enamorados de las plantas y dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por visitar Quematerío y a disfrutar de este recorrido. Esta parte específicamente es dedicada a las plantas provenientes de las Américas. Vamos explorando. Miren el tamaño de esta begonia, de esta liocasia. Inmensa. Miren este philodendron. Aquí. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Hasta qué colores tan intensos. De la parte de azul morada. Está divino. Wow. Miren qué colores. Hermosísimo. Miren qué raro ese tronco por ahí, lleno de flores rojas. Miren esta flor tan hermosa. Esta tampoco la conocía. La hoja y también las flores están súper bonitas. Miren este amarillo aquí. Bonito. Wow, vean este anturio. Vean qué hojota. Súper bonito. Este es el nombre del anturio. No lo conocía. Anturio verapacense. Súper lindo. Es que miren eso. Miren esto. Parece de mentiras. Pero en realidad es una mata de verdad. ¿Verdad? Qué bonito. Por aquí hay varios árboles de de bananos, de plátanos. Estos sí son reales, no como el otro. ¿Eso qué es? No conocía. Son los colores, todo rosado. Y con flores moradas, vean. Muy linda. Esta no la conocía. Wow, miren esta monstera dubia que se está pegando al árbol. Fantástica, ¿no? Es súper bello. Miren cómo se ven bonitas estas escaleras aquí en la mitad del invernadero. Ahí todas antiguas, súper lindas. Aquí hay varios aglonemas, más alocacias por ahí. Esta es siempre la parte de Américas. Miren qué bonitas esas mini marantas. Súper lindas, todas chiquitas.
lahat ng mga stages nito. Wow, eso. Para yung sinabi Maravilla. Y por aquí atrás hay dos anturios. Esto ya es florecido. Esto suena muy colombiano. Pues dice Centroamérica, pero suena muy colombiano, efectivamente. Wow, qué bonito este lugar. Que sacan constantemente agüita por ahí, en forma de humedad, para mantener un nivel de humedad bastante alto. Miren qué bonitas esas plantas, parecen de verdad una jungla. Vean, por ahí hay más tipos de heliconias. Qué lindas esas plantas. Originaria de New México. Pues linda. Es que vean el tamaño de este philodendron. Ay, 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 eso. Maravilla. Gigante, gigante, gigante. Oye, cómo está pegada toda a la columna ahí. Vean qué lindo. Está florecido allá arriba. Súper lindo. Es súper lindo. Mira. Es un coleo. Seguimos por aquí, esta es la parte de África, parte tropical de África. Aquí hay varias begonias. Oh, nunca había visto una begonia con flor amarilla. Esta es originaria del Congo. Qué linda. No la conocía. Vean la hojita chiquita, chiquita, chiquita aquí. Es una planta de café. Creo que es de café. ¡Wow! ¿Esto qué es? Siempre de África. Está súper linda. ¡Wow! Muy fascinante. Seguimos por aquí. Miren aquí cómo enraizan esta planta. Le ponen este tipo de plástico aquí, relleno de musgo, y lo cortan para que vaya sacando raíces. Y a un cierto punto quitarán el plástico y sembrarán este pedazo en la tierra, como una planta más. Mira la forma hermosa de esta planta, de esta palmera. Está divina. Wow. Miren esta flor. No, mejor dicho. No sabe dónde mirar. Las orquídeas hay aquí. No están florecidas, pero aquí puestas. Qué lindos. Y qué bonita esta hoja. Maravillosa. Aquí hay muchos tipos de palmeras. Ven este otro tipo. Aquí hay varias bromelias puestas, enraizadas claramente. Y vean, por ejemplo, lo lindo que están esos philodendrons, todos enraizados arriba de esta columna de hierro. Es súper bonito. Ven, ya se ven las hojas del philodendron. Wow. Si vieron el tamaño de esta super palmera, está divina, vean cómo se mueve. A ver, aquí de pronto se ve mejor. Ve el philodendron que le mostré antes,
sea, cómo está enraizado aquí. Wow. La parte de arriba prácticamente está completamente cubierta de raíces. Impresionante. Y no sé si alcanzan a ver la humedez, No. la humedad que cae. Por ahí, súper bonita. Este creo que también es un philodendron, puede ser. Está transparente la hoja. Muy bonito. Ay, qué belleza esas plantas. Es que miren el tamaño. Es inmenso. Wow. Qué belleza. Miren, aquí igual que antes utilizan este método para reproducir esta planta. Un método muy particular. Miren aquí otra begonia con flor amarilla. La flor se parece mucho a la de antes, pero la hoja parece diferente. Está particular, está bonita, chiquita. Wow, creo que esta es una planta de vainilla. Esta que ven allá colgante. Miren, por aquí también están reproduciendo esta planta, pero de una manera distinta. Utilizando una especie como de bolsa de plástica y poniéndola dentro igual musgo o tierra. Wow, estos que son particulares. Miren la seda plant. Está linda aquí. Miren estas raíces. Esta planta. Súper raras. Súper rara. Me cuentan este tapetico. Hermoso. Miren la parte de atrás súper morada. Divino. Ah, miren, la misma, literalmente la misma cosa que vimos antes en manera más grande para que esta planta empiece a sacar raíces en esta parte. Wow. Mira esas flores. Vean esta azul. Está chiquita, está bonita. Está linda. Por allá afuera se ven más flores naranjadas. Esta es una hermosa begonia que yo, por ejemplo, no conocía. Muy verde. Bien grande, en realidad. No sé si son supuestamente, pues me imagino que son varias maticas, pero se ven bastante frondosas. Miren la hoja de esta planta. Bien grande. Y va sacando pepitas por ahí. No sé si son frutos o son, supongo yo, de pronto flores que se abrirán a un cierto punto. Tanto este tipo de pino. No sabía que era originario de Asia. Bonito. Es lo mismo que vimos antes, azul. En este caso es rosado. ¿Esto qué estará? Ah, miren, esta es la begonia que les mostré antes. Aquí florecida. Es muy chiquita, pero muy linda. Esta planta, por ejemplo, parece una pasiflora también. No le veo las flores.
Muy probablemente sarà una planta ospedera di una mariposa. Miren qué bonita esta fuente. El agua está súper transparente. Muy relajante este tipo de sonido. Probablemente podría ser una heliconia, vea. Aquí todavía está cerrada. Muy lindo. Que va en la hojota. Esta planta, este árbol. Vea. Miren qué interesante esta flor. Es blanca. No la conocía. Ah, es de China. Originaria de China. Muy bonita. ¿Cómo le parece? Así o más morado. Está súper bonito. Y esto. Perfecto. Wow. Miren esto que es una versión más chiquita de la que vimos antes. Wow, qué colores. Y lo bonito de este tipo de planta, pues de los coleos, es que se queda así todo el año. No es solamente cuando florece. Entonces es una buena manera para ponerle color al jardín o a un balcón. Miren esto. Hermoso. Qué linda esa pasiflora. Es que miren este tamaño de este San Joaquín. Inmenso. Vean esto. Es prácticamente cuanto mi cara. Está divino. No, y el color. Es que vean esto. No, 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 no. Qué cosa tan grande. Seguimos por aquí, en este pequeño medadero hay una super sorpresa, una de las plantas más bonitas del jardín. Vengan que le muestro la maravilla. Oh, sorry. ¿Cómo le parece esta maravilla? Y esta no es la única sorpresa de este invernadero. Miren la belleza que hay aquí. Miren esta Calocasias, cara de faraón. Está espectacular. Miren este negro aquí en la mitad. Ese estuvo por mucho tiempo en mi bucket list y ya por fin la conseguí. Súper linda, súper linda. Y inútil decir que la parte de alrededor también está súper hermosa, llena de plantitas acuáticas, transdescantias. Hermosísima. Miren, dejaron aquí una hojita de la... ¡Ay! Está llena de atunes. Una hojita de la planta que la acabé de mostrar. Vean qué rara está. No, sube morada aquí, llena de espinas y aquí verde. Está divina. Parece extraterrestre. Y seguimos por aquí. Esta es la última parte que vamos a ver hoy en este recorrido del Kew Royal Botanical Garden. Y me imagino yo que es una de las partes más bonitas que vamos a ver.
Hay un montón de plantas, todo a descubrir. Seguimos por aquí. Empieza con plantas de clima desértico. Hay muchísimos cactus. Miren por aquí. Agaves. Literalmente plantas de puro desierto. Miren qué maravilla esto. Muy bonito. Y obviamente el tamaño de una de esas matas, de algunas de esas matas es muy considerable. Considerando que pues no están en su hábitat natural. Miren esto, qué grande. Miren qué vista tan bonita. Llena de diferentes tipos de cactus. Con tantos colores, formas, tamaños. Algunas florecidas, otras no. Muy bonitas. Seguimos por aquí. Miren qué bonito esto es. Estas prácticamente crecen en el piso. Parecen casi serpientes. La cosa bonita es que muchas de ellas están florecidas o hasta la flor todavía no se ha abierto. Qué bonita es. Vean por ejemplo esta, qué bonito. Esta florecita anaranjada. La chiquita. Hasta de un tamaño chiquito a estas súper grandes que todavía no están abiertas, pero me imagino serán un espectáculo. Vean qué grande. Lo maluco de estas flores de cactus es que la mayoría duran muy poquito tiempo, hasta solamente un día o hasta poquitas horas. Pero vale absolutamente la pena, que son flores súper bonitas. Seguimos por aquí viendo más cactus, vean qué bonito el color de esta. Está bien grande. Ah. Bonito. De repente parece estar en un desierto. Fra un desierto verde, pues. Y ya por aquí seguimos por la parte más verde, más tropical, más caliente del jardín. Esta es la parte de bosque de lluvia tropical. Y de una cambia de repente toda la vista, llena de bromelias, de orquídeas, de flores. Miren qué maravilla estas bromelias aquí, todas florecidas. Son súper bonitas. Miren esta flor de pasiflora aquí, toda chiquita. Esta no la conocía. Ah, qué bonita. Súper linda. Miren esta otra flor de bromelia aquí. Está bien pesada.
con colores súper llamativos. Y aquí hay una pared de orquídeas hermosas. Es una maravilla, sí. Vean el tamaño de esta alocasia. Vean esto. Está enorme, gigante, vean. Ah, maravilla. No sé si se alcanzan a ver lo grande que es esta hoja. Es inmensa. Vamos por aquí. Aquí hay más bromelias, orquídeas. Hay muchísimas plantas colgantes. Vean todos los tipos de bromelias que hay. Blanca con verde, con rojo. Y hay muchísimas plantas colgantes, que sean bromelias, musgos, plantas aéreas. Súper particulares. Wow, y miren por aquí. La famosa Ceibo Blue. Vean, la real Ceibo Blue. Qué bonita. Puede claramente para hacer, de verdad una Ceibo Blue, tiene que ser blue, efectivamente. Tiene un color totalmente distinto da, por ejemplo, una Potus. Tiene un color más grisecito. Un verde más azul, pues. Tan qué bonito. Y vean el panorama que tenemos aquí. Un paraíso. Lleno de philodendrums, plantas acuáticas, anturios. Miren por ejemplo esta columna aquí en la mitad, llena de philodendrums, anturios, plantas acuáticas. Vean qué bonita esta planta morada. Este Potus neon allá arriba, esta Rapidofora. Qué maravilla. Bueno, le muestro de pronto más cerquita el lago con la Victoria más después. Seguimos por aquí. Este es un recorrido lleno de varios tipos de begonias. Empezando con esta hermosura aquí. Vean cuántos tipos. Todas diferentes. Vean qué bonita esta. Wow. Hay muchísimos tipos. Vean qué bonita esta. Esta, no, mejor dicho, son todas súper lindas. Vean qué tipo tan diferente esta. Wow. Y vean el espectáculo que hay de este lado. Vean qué bonito este diseño. Un lago con esta hierbita, con esas colocasias negras. Hermosísimas. Vean esta colocasia negra ahí. Está espectacular. El philodendron. No. Hay pececitos abajo. Y obviamente la reina. La planta Victoria. Que da un aire súper wild. Miren qué bonita esta otra begonia. Esta otra chiquitica. Más que muchísimos tipos. Y miren esto. Miren esta maravilla. Este es el laguito que le mostré hace pocos minutos, la parte de arriba. Tan qué bonito. Vean, miren esta flor inmensa de lotus allá, rosada. Está espectacular. Todas las columnas están llenas de philodendrums, de plantas exóticas. Wow, paraíso. Está maravillosa. Hay hasta anturios pegados. Wow. Qué maravilla. Vean qué maravilla. Es
la parte dedicada a las orquídeas. Vean, por aquí, por aquí, por aquí. Vean qué bonita esta colgante aquí. Está divina. Pues miren esta Alocasia zebrina. Es bellísima. Es súper bonita. No, que casi no se echan porque el vivero está, pues el parque está por cerrar. Es que está demasiado bonito. ¿Sabes? Sí. Tiene esa orquídea tan hermosa. Esta es súper típica de Colombia. En estas otras, de un morado más intenso. Miren qué bonito este diseño. Hecho con calateas, con orquídeas, helechos claramente. Wow, está espectacular. Y miren este anduro tan supremamente grande. Vean esto. Wow, divino. Vamos a ver si puede salir por aquí. Qué maravilla, qué diseño. Lleno de plantas colgantes. Wow. Parece de verdad un bosque tropical. Glorioso. Este tronco que está lleno, repleto de orquídeas, lleno de helechos. Wow. Wow. Qué maravilla. Este lugar está espectacular. Espectacular. No, es que... Vean estos anturios. Wow. Qué bonito. Todos florecidos. Estas alocacias. Brachyphilodendron. Wow. Scaladium. La qué monstera tan grande ahí. La columna está literalmente llena de orquídeas. No, mejor dicho, es un paraíso. Y vean la cantidad de Philodendron, de alocasias también por aquí. Vean qué alocasias lindas. ¿Dónde? ¡Ay! Y miren este anturio tan espectacular. Es una reina. Mientras esa ya es un rey. Y por allá hay varios clarinerviums. No, qué bonito. No, es que... Maravilla. El tamaño de las hojas y la textura es una cosa miedosa, súper grande. Vean esto. Wow. No. Un sueño. Miren por ejemplo esto. Este es un ejemplo que es, aún no teniendo tierra o pues una finca, perfectamente uno puede utilizar, plantar las plantas en materas de diferentes tamaños, formas y mezclar los varios colores, los varios tipos de flores para los polinizadores o simplemente plantas pues que nos gusten. Vean este banano plantado en sembrado en una matera de terracota, por ejemplo. Vean, y la planta está bien grande, bien bonita. Es un buen ejemplo. Llena de dalias, de coleos, hermosas. Miren por aquí algunos diseños de micropaisajes. Vean qué lindo, simplemente utilizan una matera, entre comillas, pero en realidad es una roca, una piedra, utilizan piedras chiquitas
plantas que obviamente necesitan de poca manutención y se ve divino. O vean por ejemplo este otro, misma matera, plantas súper simples con flores súper chiquitas y se ve súper bonito también. O vean este espectáculo, qué espectáculo, llena de florecitos blancos. Aquí hay varias suculentas que están para florecer. Vean que esta otra maravilla aquí. Vean cómo se ve bonito. Muy bonito. Vean aquí igual. La misma idea de antes, pero obviamente en un tamaño más grande, utilizando piedras, rocas más chiquitas y plantas que no necesitan de mucha agua o mucho cuidado. Mira, por aquí hay algunas plantas acuáticas. Esto qué lindos. Con el viento se ven súper lindos. Vean, separan todo el jardín con rocas grandes para tener diferentes niveles. Miren qué lindo este árbol aquí. Está lleno de flores. Qué bonito. Wow. Muy bonito. Todo colorido, todo fucsia. Miren por ejemplo este otro tipo de flor. Muy llamativo también para las abejitas. Qué lindo este laguito. Miren qué particular esta parte del jardín. Toda dividida en diferentes niveles con rocas, pero sin embargo con flores. Y todas esas plantas que ven aquí son todas de Norteamérica. Wow. Ah, qué lindos. Miren cómo se ven. Ah, miren, este es de África. Un tipo de diseño de exterior muy particular. Por aquí hay varias plantas medicinales. Bonito aquí como un laguito. Miren qué cantidad de verde, de plantas. Hay hasta una cascada. Miren otras plantas. Linda esta. De nuevo, muchísimas gracias por visitar Quematerío. Esperamos de verdad que hayas disfrutado del recorrido en este maravilloso jardín. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video, comenta y comparte. Hasta la próxima semana. Chao, que estén muy bien.